Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy voy a crear una de esas hojas parcheadas que ya sabéis que tanto me gustan. Como base voy a tomar esta hoja que está entera, que es de October Afternoon, y voy a utilizar algunos retales que me quedaron del libro anterior. Además añadiré una hoja de un libro de contabilidad, que ya sabéis que siempre lo suelo hacer porque así consigo el espacio que necesito para escribir y contar la historia. La mayoría de las veces que utilizamos una hoja de scrap nueva entera, como en este caso, solemos doblarlo por la mitad y utilizarlo tal cual dentro del diario o la página que estemos haciendo. Al menos yo suelo hacerlo. Pero en este caso lo que voy a hacer es recortar un trozo, el trozo que voy a utilizar, así el resto de la página se me queda intacta para otro proyecto. Como ya sabéis, al hacer las hojas fuera del libro tenemos que tener siempre muy claro cuáles son las medidas máximas que debe de tener la hoja resultante. En este caso pues yo mido el alto y el ancho y así ya puedo calcular cuáles son las dimensiones máximas que puede tener. Aprovecho este tiempo en el que me vais a ver cortar todas las piezas a medida para comentaros que en este vídeo vais a ver muchísimo material de la marca October Afternoon. Y es que mi amiga Bebe Steves me ha mandado un happy mail lleno de cositas preciosas de esta marca. Os voy a dejar el enlace a su canal de YouTube en el que ha subido hace poquitos días su primer vídeo por si os apetece pasaros por allí y darle un poquito de amor, porque de verdad es una mujer extraordinaria que se merece todo lo mejor. Bueno, mientras yo estaba aquí de cháchara, me habéis visto que he ido pegando los trozos de papel que tenía con un ligero cordoncito, es suficiente para pegarlos. Y el trocito de papel de contabilidad solamente lo voy a pegar por 3 lados, la parte de arriba la voy a dejar abierta porque voy a hacer una especie de bolsillo. Como ya habéis visto al principio, las fotos van a estar relacionadas con las moras, por eso quería incluir la ilustración tan preciosa que hay dentro de este libro. Es curioso porque según el libro deberíamos estar en agosto, pero aquí las moras no están listas hasta septiembre. Con ayuda de la plegadora voy a crear esta especie de dobladillo que será el que pegue por la parte de atrás de mis hojas. De esta manera ya esta página se queda sujeta a mi cuadernillo. Ya el siguiente paso es incluir las fotografías. Para darle un poco más de volumen a esta fotografía voy a colocar detrás un trocito de este papel de estraza o papel craft y lo voy a sesgar con las manos para que los cortes sean irregulares. Como la hoja de October Afternoon ya tenía la altura máxima, tengo que cortar este trocito que sobraba, muy a mi pesar. Dentro del bolsillito voy a aprovechar para meter esta tarjetita que también vino dentro de este mismo Happy Mail. Al igual que este paquetito de etiquetas en el que encontré este pajarito que, pero por favor, miradlo, qué cosa más mona. Y es que de verdad, sin ninguna duda, October Afternoon hacía los adornos más bonitos de todas las colecciones. Mirad que a mí me gusta Crepe Paper, pero es que no tienen nada que ver. Bueno, como os los voy a ir enseñando ya me iréis contando a ver qué os parece. La parte de abajo del bolsillo la veía así como un poco vacía, así que voy a añadir esta tira que es como modeante. Tiene un color realmente precioso y el tacto es una divinidad, es súper suave. Me encanta añadir distintas texturas a las páginas porque así cuando las vas hojeando te invitan a tocarlas y te invitan a acariciarlas. En este caso es que es... ¡qué delicia! Ahora lo siguiente que voy a hacer es añadir algunos adornos para decorar estas preciosas páginas. Aquí dibujé una morita de la manera más sencilla posible,
pero el resultado me pareció tan mono que sentí la necesidad de dibujar algunas más. Pues ya con todos los adornos puestos y la historia escrita, ya solamente me queda meterlo dentro de mi diario. He disfrutado muchísimo creando estas páginas, espero que os haya gustado a vosotros también. Es lo que hace que estos diarios sean realmente mágicos, porque no solamente disfrutas de las cosas cuando las estás viviendo, sino también cuando las documentas. Espero que con el vídeo de hoy os haya inspirado a trabajar en vuestros diarios o por lo menos a daros una vuelta por el bosque a buscar unas moritas. Yo ya me despido de todos vosotros, no sin antes mandaros un fuerte abrazo y ya sabéis que nos vemos muy pronto.